Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Ese soy yo. Estamos aquí un día más. El mensaje que le íbamos a predicar el día de hoy, creo que vamos a ir mejor poco a poco para ir desmenuzando los versículos para poder llegar a ese mensaje de que Jesucristo es hombre, tal como Él lo dijo en Juan 8:40. Pero eso va a ser más adelante. Amén. En esta noche traemos un mensaje que vamos a ir tomando estos versículos que hemos aprendido desde que nosotros llegamos a las iglesias y nos enseñan solamente este versículo y de ahí mismo empezamos a creer algo, empezamos a creer un nuevo título, pero en esta noche, por medio de la palabra del Señor, vamos a conocer qué en realidad es lo que Tomás quiso confirmar cuando estaba confirmando esa exclamación, ese milagro. Entonces, en esta noche, por medio de la palabra del Señor, vamos a estar estudiando eso, ¿ok? Date una oportunidad y trae tu Biblia para que por medio de la Biblia podamos aprender qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sabías que hay una frase parecida a esta en el Antiguo Testamento que alguien también lo dijo? Eso vamos a estar estudiando en esta noche. Vamos a estar viendo quién fue esa persona que clamó una frase, las mismas palabras. Vamos a ver si te gusta descubrir los tesoros que Dios tiene para nosotros. Para eso estamos aquí en esta noche, para aprender de Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador, nuestro Cristo, nuestro Mesías. ¿Viste los nombres que Jesús tiene? Ahora, si tú tienes otros nombres para Él, vamos a ver si la Biblia enseña esos nombres. Amén. Entonces, el tema en esta noche se llama Señor mío y Dios mío. La gloria de Dios manifestada en la resurrección de Jesús. Como podemos ver ahí, esta es la tumba que Jesús no se resucitó solo, como muchas personas dicen, que Él tenía el poder para dar su vida y volverla a tomar. No terminan de leer el versículo que dice, por mandamiento de Dios, su Padre. Fue que Él dijo esas palabras. ¿Ok? Pero esa no es la clase en esta noche. En esta noche vamos a hablar de este versículo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que significa eso? Pero antes vamos a orarle al Señor, a nuestro Padre. Vamos a pedirle en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea el que abra nuestros oídos espirituales para atesorar el consejo de la palabra en nuestro corazón. Que Dios, por medio de Jesús y el Espíritu Santo, nos ilumine con su palabra, porque ya la palabra está revelada. Ahora lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine a lo que está escrito. No vamos a seguir un dogma, no vamos a seguir una tradición, vamos a seguir lo que está escrito. Amén, como dice Lucas 10:26. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees en la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Ok? Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé fortaleza para poder estar aquí compartiendo con ustedes esta palabra y no dormirme. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te presento este día, Señor. Te pido que me perdones, que me limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Mira a las personas que van a venir a aprender, Señor.
más de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me des una palabra simple, Señor, para esto, como que sean unos niños que van a aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser niños, Señor, para atesorar esta palabra y no pecar contra ti, Señor. En el nombre de Jesús, aparta todo tropiezo, todo lo que se quiera levantar. Bendice a aquellas personas que vienen con ánimo, con entusiasmo, Señor, que están esperando este día para ver qué es lo que tú nos vas a hablar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces vamos a leer la palabra del Señor en Juan 20, del 24 al 29. Dice ahí la incredulidad de Tomás. Si tú estás creyéndole a un incrédulo de la manera más ciega, en esta noche este incrédulo nos va a enseñar algo bien poderoso. Nos va a enseñar qué es lo que había atrás de esta frase, Señor mío y Dios mío. Muchos de ustedes están contentos porque estoy trayendo esta enseñanza, que estoy confirmando que aquí dice Señor mío y Dios mío. Están contentos y están diciendo las oraciones que estoy haciendo para mi hermano Juan se están glorificando. Pero vamos a ver si en realidad esas oraciones tuyas son contestadas, o vamos a ver si en realidad vamos a descubrir lo que Pablo nos quería dar a entender. ¿Qué es lo que Pablo estaba afirmando con esto? Pablo no estaba trayendo una doctrina nueva, porque los judíos en ese tiempo eran monoteístas, creo que se le dice, para tanto que les gusta a ustedes esos nombres, tan que les vienen a hablar con esos nombres así que los vuelven locos. Se los voy a hablar así para las personas como yo, las personas que creen que solamente hay un solo Dios, así como lo dice el hebreo ¿cómo se dice? El Jireh Israel, eso, que Dios solamente es uno. Deuteronomio 6:4, cuando le preguntó al joven rico, le dice, ¿conoces los mandamientos? Sí, los conozco. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan 20 del 24 al 29, dice así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, a Dios hemos visto. No dice eso. No dice así. Dice, al Señor hemos visto. ¿Quién fue el que lo hizo Señor y Cristo? Más adelante vamos a leer ese versículo. Por eso, ¿sabe qué significa Señor? Significa nuestro maestro, nuestro amo, nuestro encargado. Por eso Jesús era su Señor. Dice, como Pablo dice, para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre. ¿Se acuerdan el mensaje pasado? El Padre, cuando les estaba apuntando allá. Y un solo mediador, el Hijo. ¿Ok? Pero acá dice ahora, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señas de los clavos y metiere yo mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Entonces aquí estamos conociendo a una persona que era una persona incrédula. Y tú de repente, ¡pum!, crees lo que dijo esta frase. Pero vamos a ver qué es. Vamos a seguir continuando, leyendo la palabra del Señor. Dice, 8 días después, mira que pasaron días. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz
a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos de ustedes han creído que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Viste? Yo te hablo como está escrito. Yo no estoy diciendo que Jesús se levantó solo de los muertos, no. Dice que Dios le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuántos de ustedes han creído eso? De que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, si tú crees eso, eres bienaventurado porque no lo has visto, pero lo has creído. Y eso es parte de este mensaje el día de hoy, que es que tenemos que tener fe. Aquí Tomás lo que miró fue un milagro de alguien que estaba muerto y ahora lo está viendo resucitado. Por eso fue que él exclamó. Aquí se me olvidó ponerle el signo de exclamación. Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Ya vamos a ver que después qué significa Señor y qué significa Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué era lo que tenían que creer? ¿Qué es lo que tenía que creer Tomás? Tomás tenía que creer que Jesús tenía otro título, o ya Jesús les había dicho que él iba a padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces Jesús estaba cumpliendo algo que les dijo antes de que muriera. ¿Para qué? Para que no se espantaran. Entonces, ya Jesús les había dicho. Yo no sé si ustedes leen la Biblia, estudian la Biblia. Aquí en este versículo, dice en el versículo 20 al principio, dice que encontraron los lienzos doblados. Ahora, para poder entender esas cosas, ¿qué es los lienzos? Lo que tenía en la cabeza era como una servilleta. Tenemos que aprender un poco de las costumbres de la tradición de ellos, de los judíos. Ahora, si tú eres el señor de la casa y estás comiendo, ¿verdad? Y no has terminado de comer, tú sabes, esta es la servilleta. Bueno, no se puede ver porque es verde. ¿Ok? Vamos a coger una café. Denme un segundo. Vamos a ver. Esta es la servilleta. ¿Ok? Y esto era como el sudario, que le llaman lienzos, lo que estaba en el sepulcro. ¿Ok? Cuando yo estoy comiendo, si yo soy judío y estoy comiendo y no he terminado de comer, esto va a seguir así en la mesa. ¿Ok? Esto va a seguir así en la mesa porque me voy a levantar un momento, voy a ir al baño, voy a regresar. Entonces mis siervos no van a venir a levantar el plato de comida que no lo he terminado de comer. ¿Por qué? Porque esta fue la señal que yo dejé. Esta fue la señal que yo dejé. ¿Ok? Entonces, dice que cuando Jesús resucitó, dice ahí al principio de Juan 20, dice que Pedro, miró los lienzos que estaban, el sudario que estaba doblado. Si yo termino de comer, ¿verdad? Si yo termino de comer y ya terminé de comer, entonces esto yo lo voy a dejar así arrugado. Y eso significa que yo no voy a regresar. Entonces el servidor va a retirar lo que está en la mesa. Esto es para que tengan un poco de conocimiento, ¿ok? En el versículo al principio de Juan 20, léanlo para que vean. Cuando Pedro miró que el sudario estaba
doblado. ¿Ok? Entonces eso significaba de que Jesús iba a regresar. Y él le dijo que los iba a esperar. Tenía una cita. Así como él también nos dio una cita que dijo, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces él se fue a preparar. Entonces nosotros estamos preparando esa otra cita. Estamos esperando esa otra cita. Entonces aquí dice, entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí terminó el versículo y de este versículo han hecho una doctrina que le dan un título nuevo a Jesús. Es una confirmación. Y se los estoy hablando así claro, porque ahora vamos a entrar a ver la otra parte de la enseñanza. Tú puedes seguir creyendo lo que tú quieres seguir creyendo. Pero vamos a ver, vamos a darte una oportunidad para que puedas creer a lo que Tomás quiso darnos a entender. Vamos a meternos en la cabeza de Tomás y después nos vamos a ir al Antiguo Testamento para que veas que esta misma frase se dijo en el Antiguo Testamento. Por si no lo sabes, en el Antiguo Testamento se usó también estas mismas palabras, se usaron. Y se usaron por una persona que es bien importante, que es de donde Jesús salió. Amén. ¿Están listos? Pues vamos a seguir. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Ahora vamos a leer, porque vamos a traer primero fundamento. Ya leímos lo que Tomás confirmó, pero esta no era una doctrina que Tomás estaba diciéndole a los otros apóstoles, hermanos míos, ahora Jesús es nuestro Señor mío y nuestro Dios mío. No. Antes de irnos al otro fundamento, vamos a ver cuál es el contexto de esto, para que podamos entender. Acuérdense que los judíos son, ya se me olvidó la palabra, al principio se lo dije, pero ellos creen solamente en un Dios. Dios los castigaba a ellos. ¿Por qué los castigaba? Porque eran idólatras. Pero ¿será que aquí Tomás estaba convirtiéndose en un idólatra? Sabiendo que solamente el Jireh Israel, algo así creo que se llama, el que Dios es uno. Vamos a leer el contexto. Cuando Jesús resucitó y se le presentó a María. Vámonos a Juan 20:17. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios. ¿Verdad que sí? Ok. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hubiera pasado si Tomás hubiera estado cuando María fue? ¿Cuál fue lo que Jesús le dijo a María que fuera a decir? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le dio? Entonces, Jesús le está dando un mensaje a María. ¿Qué es lo que pasa cuando a ti se te enseña un mensaje y no estás presente? Después, tú tienes tu propio mensaje. Pero, ¿será que, por qué? ¿Me están entendiendo? Vamos a ver cuál fue ese mensaje. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Tiene Jesús Dios en el cielo? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios Jesús en el cielo? ¿Sí o no? Ya Dios el Padre resucitó a Jesucristo.
ya tiene el cuerpo glorificado que apareció de la nada. Apareció de la nada. ¿Ok? Ahora vamos a ver si María fue obediente. Si María fue obediente, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Mira cómo María lo llama al Señor. Y que él había dicho estas cosas. Ahora, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Se les volvió a presentar Jesús, pero ya María les había dicho. En Marcos, Dios nos enseña la palabra del Señor que Jesús les reprende la incredulidad. Vamos a irnos a Marcos para que vean que les reprende la incredulidad. Dice en el 14, vamos a ver si está ahí. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Esto está en Marcos 16, 14. Vamos a ver. Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Viste cómo les reprochó su incredulidad? Y uno de ellos, ¿quién era? El que dijo esta frase. Jesús enojado porque no creyeron cuando mandó a María para que les dejara saber que su Señor se les había aparecido. Entonces aquí vemos que su Señor Jesucristo se les vuelve a aparecer. Y dice aquí en Juan 20, llegó la noche, el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre. ¿Quién es el Padre? El Dios de Jesús. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y los quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús se le presentó. Y aquí es donde empezamos a leer, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba ni cuando María les dejó saber el mensaje, ni estaba tampoco cuando Jesús se le presentó la misma noche. ¿Viste cómo vamos desmenuzando este versículo y vamos comprendiendo? Entonces, para los discípulos aquí, ¿quién era Jesús? ¿Era su Dios o era su Señor? Porque todos ellos le llamaron Señor. Ninguno de ellos le llamó Dios. Porque para ellos el Dios de Jesús es el Padre, vuestro Padre. El Dios de Jesús es vuestro Dios, nuestro Dios. Entonces vamos a ver ahora si Tomás, conforme a esto, él tiene dos dioses. ¿Verdad que suena duro? Pero como a ti siempre te han dicho, Señor mío, Dios mío, ahí está la confirmación y ya no vuelven a tocar ese versículo. Ni sabes el otro versículo que está en el Antiguo Testamento porque te dijeron eso de un púlpito y te quedaste ahí, no tuviste curiosidad. Hey,
¿Será que Tomás tiene dos dioses ahora? Porque el Dios Padre es el Dios de Jesucristo. Y entonces, si Tomás está llamando a Jesús Dios mío, ¿será que es Jesús? ¿Será que Tomás tiene dos dioses entonces? Pero los otros apóstoles, no, los otros apóstoles sí reconocieron que Jesús es su Señor. Ahora, vamos a ver el que escribió este libro, si puso lo mismo lo que Tomás confirmó ahí, o confirmó quién era Jesús. Y en esto es que nos vamos a meter para ver qué es lo que Tomás en realidad quiso confesar. Acuérdense que Tomás era un incrédulo. ¿Qué es lo que le hace falta a un incrédulo? Tener fe. Y eso es lo que Jesús quería darle a Tomás, pero lo regañó, le dijo incrédulo. Pero cuando Tomás, Jesús se le presentó y dijo, mete el dedo aquí. Tomás creyó y vio la gloria de Dios en Jesús. Así cuando tu pastor ora por un enfermo, tu pastor no es un Dios. Tu pastor oró, Dios lo usó y Dios se glorificó en esa persona que está enferma y pudiste ver la sanidad de que Dios, pudiste ver la obra que Dios hizo en esa persona. Por eso, así es como se glorifica a Dios. Glorificaron a Dios por la obra que Dios hizo en Jesús. Acuérdense que Tomás miró a Jesús golpeado. Más adelante vamos a ir a esas características. Ahorita solo quiero que hagamos el fundamento para que entendamos. Vamos a ver el que escribió este libro de Juan 20. A ver si confirma lo mismo que dijo Tomás. O le importa tres pepinos y va a confesar lo mismo que el Padre le reveló ¿a quién? A Pedro. Y los que los apóstoles predicaban, ¿quién era Jesús? Era el Hijo de Dios y el Cristo, su Señor. Mira lo que dice el 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso este es un camino de fe, un camino de que aunque no veamos, tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Los apóstoles le pidieron a Jesús, aumentanos nuestra fe. Ahora mira lo que dice el 30 y mira el título que dice tu Biblia. Viste, aquí venimos con Biblia para aprender. No venimos a hablar de lo que está en mi cabeza. No, estamos leyendo lo que dice la Biblia. Juan 20:30 dice el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Creer esto. O creer lo que está atrás de esto. Vamos a ver lo que Pablo dijo en el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales. Presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido, el que Dios envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, eso era lo que Juan escribió en este libro. El propósito de este libro era eso, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en el nombre de Jesús es que tenemos la vida eterna, no en un título que tú le estás dando, no en un título, porque este título es del Padre, el Dios Todopoderoso. Jesús mismo dijo, mi Padre es mayor que yo. Entonces son los versículos que no, nos quedamos con esto solamente. Y ya el pastor ya nos predicó esto y eso es. Y vivimos 38 años creyendo en esto.
y no vamos a las Escrituras a escudriñar. Pero todavía no nos hemos metido. Esto te lo estoy hablando solamente para esto. Y si me dices, eso lo dijo porque estaba aquí en la tierra Jesús, que tenía a Dios en el cielo. Apocalipsis 1:6. Los haré reyes y sacerdotes para su Dios, Padre. ¿No me crees? Vamos a Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ya está Jesús en el cielo. Ya está Jesús en el cielo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Y si nos vamos a Apocalipsis 3, 11 y 12, dice 4 veces que hará columna delante de su Dios. Y aquí, y sigue leyendo. Pero vamos a seguir con la otra enseñanza. Ya leímos Juan 20, 17, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Juan 20, 17, ya lo leímos. Ahora vamos a ver dónde está esa otra parte de esta señal. ¿Ok? Pero vamos a ver, dice, Tomás no estaba frente a una teoría ni a una discusión doctrinal. Tomás no estaba dando una clase doctrinal para estar diciendo, Señor mío y Dios mío. No. Estaba frente a un hecho sobrenatural. ¿Por qué Tomás estaba sobre un hecho sobrenatural? Porque nuestro hermano mayor que estaba muerto, Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Lo dice Romanos 10:9. ¿Y qué era lo que decía el incrédulo? Si yo no veo, no creeré. ¿Dónde está eso, Juan? Juan 20:25. Hasta que no meta los dedos, dice ahí. Hasta si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Quería meter los dedos aquí y la mano entera en su costado. Mira, estaba pidiendo no una prueba, solamente meter el dedo aquí. No, quería meter el dedo aquí en sus clavos, dice. En sus clavos. Aquí se metían los clavos, no aquí. Aquí se metían, porque aquí están los puntos débiles. Aquí. Hasta que no meta mis dedos en sus huecos de sus manos. Y mi mano en su costado. Estaba pidiendo 2 cosas. Y que viere vivo. 3 cosas estaba pidiendo. Por eso Dios le reprochó y le dijo, incrédulo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, Dios permite que Tomás toque y compruebe, porque la fe verdadera descansa en lo que Dios hace, no en sus posiciones humanas. Por eso Dios permitió que metiera la mano en Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que Tomás vio? Vio las heridas, vio el mismo cuerpo que murió, lo estaba viendo presente. ¿Ok? Lo estaba viendo presente. Al cual Dios resucitó rompiendo los dolores de la muerte. Hechos 2:24. Vamos a irnos a Hechos 2:24. Mira, Hechos 2:24. Por eso les dije. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Mira lo que dice. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y mira, ahora, la resurrección no fue iniciativa humana, fue la intervención directa de Dios. Lo que Dios hizo fue algo que ya estaba escrito. Que el mismo Jesús dijo que Él iba a resucitar de los muertos. Ahora vamos a ver la confesión de
de Tomás. Vamos a explicar la confesión de Tomás. Ahí les va, vamos a leer. Dice así, en Lucas 10:28, ¿ok? Aquí es todo con la Biblia. Dice, Tomás no estaba formulando una nueva doctrina, estaba reaccionando al poder de Dios manifestado delante de sus ojos. Tomás no estaba trayendo una nueva doctrina con esta frase, Señor mío y Dios mío. Él no estaba trayendo una doctrina, así como mucha gente tiene esto como doctrina y cree esto ciegamente y se enoja conmigo ciegamente que me dicen hereje, hijo del diablo. Y me desprecian y me tienen a mí para un lado por enseñar estos versículos. Pero ¿por qué sus pastores no se detienen? ¿Será que solamente a mí el Espíritu Santo me puede enseñar estas cosas? ¿Será que sus pastores pueden leer y entender estas cosas? Pero sus pastores no quieren dar su brazo a torcer, porque les han enseñado esta creencia, se la han enseñado y no han querido meterse más profundamente. Es como cuando Jesús estaban pescando a las orillas y le dijo, hemos estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Y qué les dijo Jesús? Bora mar adentro, que se metieran más al fondo del mar para poder pescar, coger pescados. Y fueron obedientes y lo hicieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente leen ese versículo y se lo saben de memoria. Tomás confirmó que Jesús es Dios, Señor mío y Dios mío, y ahí se quedan. No tienen otro versículo para confirmar y se quedan así. Pero ¿por qué no lees el contexto? Entonces, si dices eso, Tomás tiene dos dioses. Porque Dios tiene un Dios. Entonces, si Tomás, Jesús es Dios para él, entonces el Dios de Jesús también es Dios para Tomás. Entonces es monoteísta. Tiene varios dioses. Ay, les abro estas palabras así mágicas para aquellos intelectos que les gusta. Pero fue porque me acordé, pero yo te vengo a hablar aquí de lo que está escrito. Sencillo, una palabra sencilla, una palabra para los niños, que los niños puedan entender. Ahora, Tomás no estaba formulando una nueva doctrina, estaba reaccionando al poder de Dios manifestado delante de sus ojos. ¿Cómo Dios se manifestó en Jesús? Trayéndolo a la vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿quién hizo el milagro? ¿A quién Jesús le oró para que hiciera el milagro y que Lázaro resucitara? ¿A quién le dieron gloria? A Dios. No se la dieron a Jesús, se la dieron a Dios. Ahora, Señor mío, vamos a ver qué significa esta frase. Señor mío. ¿Ok? Tomás reconoce a Jesús como su Señor. El Mesías, vivo. Estaba muerto y ahora está vivo. Aquel quien Dios exaltó después de la cruz. ¿Dónde lo exaltó, Juan? En Hechos 2:36. Dice, a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De ahí sale la palabra Jesucristo. Entonces, Señor le dio poder, le dio autoridad, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para gloria de Dios Padre, es lo que termina el versículo. Pero no lo hizo esto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos nosotros vamos a doblar rodillas y vamos a confesar de que Jesús es este de arriba o este de abajo. ¿Qué es lo que vamos a confesar? Que Jesús es el Señor. No es esto.
Porque para Jesús solamente hay un solo Dios. ¿Dónde lo dice, hermano Juan? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí hay dos. Hay un Dios y hay un enviado. ¿Ok? Ahora, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, ahí está el versículo completo. Ahora, vamos a ver qué significa Dios mío. ¿Qué significa esa palabra, Dios mío? ¿Viste? ¿Te gusta la clase de niños que estamos teniendo el día de hoy? Así daba yo las clases antes. Di clases a 4 generaciones. En la cuarta fue cuando ya vino la pandemia y ya se acabaron las clases y después me pusieron a hacer otro papel en la iglesia y después ya no me metieron. Bueno, sí seguí un domingo al mes, pero ya después se acabó todo. Pero enseñé lo que estaba escrito. No enseñé de mi propio pensamiento, no. Enseñaba lo que estaba escrito. Leíamos la Biblia, íbamos versículo por versículo, confesábamos lo que la Biblia dice. Ahora, Dios mío, vamos a ver qué significa y vamos a coger apoyo en el Antiguo Testamento, a ver qué es lo que significa esta frase, Dios mío. Ahora, aquí es donde debemos entender el lenguaje bíblico. No imponer ideas extremas. Así como ustedes ponen esas ideas estrellas que creen que Tomás está confirmando la nueva revelación de decir que Jesús es Señor mío y Dios mío. No, aquí es donde vamos a entender. No poner enseñanzas extremas. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Mira, ve conmigo al Salmos 35:23. Para que veas dónde está esta frase. Por si nunca habías leído esta frase en el Antiguo Testamento, vamos a ver quién fue el que hizo esta frase y qué era lo que estaba pasando esta persona que tuvo que clamar estas palabras. Voy a estornudar. Salud. Gracias. Mira, aquí a veces ni salud dicen cuando uno estornuda, porque tienen miedo de que digan, el hermano está viendo a Juan y no quiere que lo pongan en disciplina, ni que lo bajen del altar, ni a él ni a ella. Entonces quedan calladitos. Me puedo estar muriendo, pero aquí que me está dando un ataque al corazón y puede ser que los hermanos de la iglesia donde yo iba antes, que conocen donde yo vivo, y me está dando el ataque al corazón aquí, no van a llamar al 911, porque después se van a dar cuenta que ellos estaban viéndome a mí, porque querían aprender palabra de salvación con Juan Mendoza. Entonces, prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mira, estornudé y nadie dijo salud. Ahora vamos a ver lo que dice Salmos 35:23. Esto solamente para que veas que hay muchos. ¿Quién era el que visitaba a Jesús de noche cuando no lo miraran? Está en Juan 3. A ver si apuntan ahí el nombre. ¿Viste? Aquí hacemos preguntas para ver si ustedes saben. ¿Cómo es que se llama ese? Juan 35:23. No me van a decir. Nicodemo. Ese es Nicodemo. Vienen muchos escondidos, pero está bien, sigan ahí viéndome a escondidas. Lo importante es que sigan la lectura, lo que estamos leyendo. Ahorita vamos a ver a alguien que dijo estas mismas palabras. Vamos a ver a quién se estaba refiriendo. Amén. Dice Salmos 35:23. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío,
y Señor mío. Oh, o sea que, ¿a quién están llamando Padre? Ahí le están llamando al Padre, ahí se están refiriéndose al Dios Padre. Pero no nos vamos a confundir, ¿ok? Allá están diciendo Dios mío y Señor mío, ¿verdad? Aquí están diciendo Señor mío y Dios mío. Aquí están glorificando Señor mío, reconociendo que Jesús es su Señor, Señor mío. El que yo seguía, Dios lo resucitó. Jesús, tú eres mi Señor, Señor mío. Gracias porque tú eres mi maestro. Gracias porque tú predicabas, enseñabas y decías que ibas a morir y que después Dios te iba a resucitar. Y puedo ver con mis ojos que tú eres mi Señor mío y puedo ver la obra que Dios hizo en ti. Por eso fue que Pablo exclamó, Señor mío y Dios mío, pero no fue a Jesús que se lo dijo. Era una forma de exclamación. Era una forma de pedir ayuda, de glorificar a Dios. Era una forma de esa. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Está hablando de David. Puedes leerlo en el versículo 35 del 1 a 8, que tenía a los enemigos que querían matarlo, que querían golpearlo, querían hacerle daño. Pero David confiaba en el Dios Todopoderoso, un Dios que es lleno de justicia, y clamaba a él y le decía, Dios mío y Señor mío, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Eso era David que estaba clamando. Sigamos. David dirige esta expresión al Dios del cielo. No está definiendo una naturaleza, sino glorificando al Dios que actúa. Tomás usa el mismo lenguaje bíblico cuando ve la obra poderosa del mismo Dios actuando en Jesús. Tomás pudo ver la obra milagrosa de Dios que actuó en Jesús, en su Señor. Por eso dijo, Señor mío y Dios mío. Es cuando ustedes, hay pastores que oran en una iglesia y Dios hace un milagro. Y ustedes dicen, Dios mío, qué milagro. Y entonces aquí, ahora ponte a pensar, ¿será que Tomás estaba reconociendo a su Señor que sí no creyó cuando le dijeron? Y entonces ahora está contento porque está aumentando su fe. Y dijo, Señor mío, confesando que Él es su Señor. Y confesando la obra que Dios hizo en Él, porque Dios lo resucitó. Tomás usa el mismo lenguaje bíblico cuando ve la obra poderosa del mismo Dios actuando en Jesús. David ora al Dios invisible. Acuérdense que nadie vio a Dios. David ora al Dios invisible. Tomás glorifica al Dios que se manifestó a resucitar a Jesús. Tomás glorifica a Dios que se manifestó a resucitar a Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Se resucitó solo? Así como hay algunos pastores que dicen que Jesús tenía el poder para dar su vida y volverla a tomar porque Él es. Pero no terminan de leer el versículo que dice, por mandamiento de Dios. Eso es lo que dice el versículo, pero no lo terminan de leer. Y ustedes que le siguen, amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo tienen allá al frente en la pizarra para
por obediencia de Dios. Creo que está en Juan 18. Búsquenlo, aprendan un poquito, escudriñen la Biblia para que vean. Ahora, a este Dios levantó de los muertos. Dice, Tomás no dijo que Jesús sea el Dios supremo. Tomás no dijo eso, que Jesús es el Dios supremo. Tomás glorificó a Dios que resucitó a Jesús. Tomás no introdujo dos dioses. Usó el mismo lenguaje bíblico que David para glorificar al único Dios que acababa de manifestar su poder en Jesús. ¿Cómo, Juan? En resucitarlo. ¿Ok? Jesús mismo dijo claramente, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Entonces ya Jesús les había enseñado que solamente hay un Dios. Mira que esto fue en el Juan 17:3. Jesús confirmó de que solamente hay el único Dios verdadero, que es el Padre. Y en Juan 20 ya los discípulos tenían esa enseñanza. Entonces, Jesús mismo dijo claramente, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. El Dios, vamos a ver, el Dios de Jesús, ¿quién es? El Dios de Jesús, ¿quién es? El Padre. El Dios de los discípulos que Jesús le dijo a María que le fuera a decir, el Dios de los discípulos es el Padre. Ahora, la Biblia mantiene un solo Dios y exalta a Jesús como el Hijo resucitado y glorifica a Dios. Ahora, ellos nunca dijeron que Jesús se levantó solo, así como hay un pastor que anda diciendo eso y los feligreses dicen, amén. Afuera que va, dice. Hay un solo Dios. Jesús se levantó solo. No, Jesús se levantó solo. No, Jesús no se levantó solo. Hay como 38 versículos que dice que Dios lo levantó. Dice, Dios lo levantó, Dios lo glorificó, Dios lo exaltó. El Dios de nuestros padres. ¿Cuál es el Dios de nuestros padres? Eso lo dijo Pedro. Pedro no estaba predicando que Jesús era Dios. Pedro estaba diciendo, el Dios de nuestro Padre glorificó a su Hijo Jesús. Hechos 3:13. Ahora, predicar estos mensajes traen enemigos. Me voy a levantar enemigos. ¿Por qué crees que yo estoy solo aquí? ¿Por qué no tengo ningún hermano o ninguna hermana escribiendo ahí los versículos? Estamos leyendo el versículo de Hechos 3:13. ¿Por qué yo no tengo a nadie así? Porque estos mensajes traen enemistad. ¿Sabes por qué? Porque los estamos desmascarando. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia tal como está escrita, sino que vienen escuchando un dogma de 48 años y los vienen enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. Y les voy a traer una enseñanza en estos días, porque he escuchado que el que está sentado en el trono es el Hijo de Dios, el que está sentado en el trono. No es el Hijo de Dios que está sentado en el trono. No cantan una canción. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, el honor, la alabanza por siempre, para siempre. Y tienen un dogma en la oración. Y al que está sentado en el trono, a su Hijo Jesucristo.
Y el pastor no le dice nada. Los diáconos no le dicen nada. Y los hermanitos feligreses tampoco le dicen, hermano, ¿por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no lee la Biblia para que vea quién es el que está sentado en el trono? Y quién es el que está al lado, que es el Cordero. Y también en otros versículos, yo les voy a poner ahorita una enseñanza en estos días, con dibujitos, porque a ustedes les gusta que les hagan dibujitos, con los versículos y eso, para que lo puedan entender. Ya tengo la foto dibujada. Está el Padre sentado en el trono y está el Cordero a la diestra del Padre. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Pero en esta iglesia, sábado y domingo, al que está sentado en el trono, el Hijo de Dios. No, corrijan a ese hermano. Enséñele con amor. Con amor, enséñele que lea las Escrituras. Que no es el Hijo que está sentado en el trono. No confundas Apocalipsis 3:20. Lee los otros versículos. Lee otros versículos. Cuando Esteban dice que miró la gloria de Dios y miró a Jesús a la diestra del Dios Padre. Mira, Esteban estaba muriendo y dice que miró la gloria de Dios y miró a Jesucristo al lado de Dios. Esteban no dijo que Jesús era Dios en el cielo. Lo conoció por su nombre, por Jesús, porque ese nombre, por medio de ese nombre, es que Dios nos ha dado la salvación, por medio de Jesús. Pero tú le quieres quitar el nombre de Jesús, quieres darle el título. Y el título que Dios le dio es, y será llamado. Lucas 1:33. Dice, este será grande y será llamado. El mensaje que les iba a traer para hoy era acerca de Jesús, acerca del verbo, qué es lo que significa el verbo. Pero ahorita vamos a ver cómo reaccionan. ¿Viste cómo reaccionan ahorita? Que se fue todo mundo. ¿Por qué? Porque les crujen los dientes cuando escuchan algo que les está quitando el vendaje de sus ojos. Porque están acostumbrados a escuchar las mismas cosas los días que se predican. Y vienen y te predican las mismas cosas todos los días. ¿Sabe qué significa diestra? El que está en el poder. El que Dios le dio autoridad. Pero ¿sabe lo que dice Corintios 15? Que después de todo lo que el Padre le dio, dice que Dios le va a entregar todas esas cosas al que se lo dio y que se va a sujetar al Padre. Ah, pero ¿qué pasa? No leemos esos versículos. Eso no los enseñan. Eso no los enseñan. Hechos 15, van a leer Hechos 15. Ahora, el Dios de nuestros padres glorificó a su Hijo Jesús. La gloria siempre vuelve al Padre y el Hijo es el medio por el cual Dios se revela. Por medio de Dios, de Jesús, Dios se revela en Jesús. Ahora, como Tomás, hay personas como Tomás, hay personas que dudan. Hay personas que tienen corazones heridos. Hay fe que necesitan ver la obra de Dios. Así como Tomás necesitaba ver un milagro ocular para creer que Jesús había resucitado. Mira, de repente Jesús apareció. Y Tomás vio ese milagro. Por eso fue que clamó, Señor mío, y glorificó al Dios de Jesús. Y Dios mío. Pero no es que le está diciendo a Jesús, Dios mío. Dice, por cuanto Dios actúa. Dice, la fe, cuando dice, hay fe que necesita ver la obra de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan más fe? Su fe está disminuyendo. Los mismos discípulos
le dijeron, gracias hermana por poner lo que significa diestra, poder y autoridad, gracias. Estamos viendo. Dice que hay gente que necesita ver los milagros. Mira, hay un pastor que ahora, oiga, todos los días un milagro, ya ese se llama el programa de los milagros. No, gloria a Dios que hay milagros, pero todos los días un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. ¿Y qué significa eso, hermano Juan? Que están fundando su iglesia en los milagros. Y cuando los milagros se acaben, y cuando las lenguas se acaben, ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios ya no está? ¿Será que ya vino el arrebatamiento, como ustedes dicen? ¿Será que ya vino el rapto, como ustedes dicen? Entonces, ¿ya no va a haber más milagros? ¿Ya no va a haber más lenguas? ¿Ya no van a estar brincando? No debemos de fundar las cosas de Dios en los milagros. Oye, ¿qué cosa? Todos los días un milagro. Todos los días un milagro. Es la única iglesia que recibe milagros. ¿Y sabes por qué Dios hace esos milagros? Porque hay personas que tienen fe. Tienen fe. Cuando Dios actúa, dice que la fe se afirma. Hay personas que están en otros países que son pobres, que tienen más fe que nosotros aquí, que tenemos todo facilito. Ellos tienen más fe. Por eso es que Dios obra. Entonces, es cierto que hay milagros. Pablo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y Pablo estaba enfermo. Muchos de nosotros a veces andamos enfermos, tomando pastillas, haciendo esto, lo otro, para estar saludable. Y tal vez nosotros no recibimos la sanidad, pero Dios nos puede usar a nosotros como vaso de honra para orar por una persona que está enferma y Dios se quiere glorificar. ¿Para qué? Para que digan, Señor mío y Dios mío. Señor mío al Señor Jesucristo. Y Dios mío por la obra que Dios hizo en Jesús. Parece que suena algo raro estas palabras, ¿verdad? Pero siempre te las he enseñado que estas palabras eran para Jesús. No, estas palabras eran para glorificar a Dios por la obra que Dios hizo en Jesús, que lo resucitó de los muertos. Y Tomás estaba reconociendo a su Señor, que sí era su Señor. Por eso le dijo, Señor mío. Ese era el Señor que enseñaba a Tomás. Jesús. Y entonces está glorificando a Dios. ¿Será que David le estaba clamando a Dios mío y Señor mío y estaba metiendo a Jesús allá? ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso sería una idea tonta? Dios mío y Señor mío. En aquel tiempo solo estaba el Padre. La Biblia dice en Hebreos 1 que en aquellos tiempos era el Padre. Se manifestaba por miedo de otras personas. Que eso estaba en el mensaje que íbamos a predicar hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, alguno de ustedes me va a ir a echar para adelante con las otras personas. Me va a decir, el hermano Juan ya empezó a hablar otra vez. ¿Sabe por qué estoy hablando? Porque yo no tengo, ¿cómo es que se dice? Yo no, ¿cómo es que se dice la palabra? ¿Quién es el que me enseña? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ay de mí que no hable lo que el Señor me ponga, por congraciarme con un pastor, por congraciarme con un evangelista. No, todos los pastores, todos los evangelistas, todos los hermanos que salíamos a las calles a predicar, todos los que platicamos de las cosas de Dios, todos ellos me abandonaron. ¿Por qué? Porque quieren seguir a un hombre, quieren seguir a un dogma, quieren seguir las enseñanzas que escuchan de un púlpito,
pero no van a la Biblia a confirmar qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han ido a buscar el versículo que le dije? Que Jesús no se resucitó solo, sino que Él dijo esas palabras porque era un mandato de Dios Padre. ¿Cuántos de ustedes han ido a confirmar eso? ¿Cuántos de ustedes han ido a confirmar que Jesús mismo habló que el único Dios verdadero es su Padre? ¿Cuántos de ustedes han ido a confirmar eso? ¿Cuántos de ustedes han ido a confirmar que el que está sentado en el trono no es el Hijo, sino es el Todopoderoso, el Padre? No, pero ahí lo dice. No dice. Si quieres ahora mismo yo te enseño. El Alfa y el Omega. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Principio y fin se lo agregaron a ese versículo. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Jesús, porque dice que iba a regresar. Te voy a dar una tarea. Lee Apocalipsis 1:8. ¿Ok? Para que veas. Pero vete a una Biblia católica para que veas que no dice Señor. En la Biblia católica va a decir Señor Dios. Cuando la Biblia dice Señor Dios, están refiriéndose al Padre, no al Hijo. Solamente porque dice Señor, creen que es a Jesús. Entonces, como dice en Apocalipsis eso, entonces creen que es a Jesús. Vete a una Biblia católica, Apocalipsis 1:8, y después te vas a Apocalipsis 1:4 y lees en Apocalipsis 1:4, dice el Alfa, el Omega, esto y lo otro. No, ahí está hablando de Jesucristo. No, Jesucristo aparece en el versículo número 5, y a Jesucristo. Pero ese es otro tema. Sigamos aquí con Tomás. Dice, pero cuando Dios actúa, la fe se afirma, el corazón se rinde, la confesión nace genuina. No adoramos milagros, así como esa iglesia, que parece que están adorando los milagros, porque solo los milagros, ya no hay prédica. Ahora ponen los milagros y después una canción y después un ratito de mensaje. ¿Qué pasa? ¿Se están acabando los mensajes? Si la Biblia tiene 31.102 versículos y estamos hablando de los mismos versículos, sábado y domingo, los mismos versículos. Y tiene 31.102 versículos. Dime algo. No adoramos milagros. Adoramos al Dios que hace los milagros. ¿Quién hizo este milagro de resucitar a Jesús? ¿Jesús o Dios? Bueno, hermano, la Biblia dice que Dios el Padre resucitó a Jesucristo, Romanos 10:9. Esas son las respuestas que yo quiero, hermano. Así. Esas son las respuestas. Así se habla con Biblia. Diciéndome a mí que yo soy un hereje, que tuerzo la Biblia. No, yo no estoy torciendo la Biblia. Yo leo lo que está escrito. Ahora, y reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Jesús es mi Señor, es mi Cristo resucitado. Es aquel a quien Dios glorificó. Él es a quien Dios glorificó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es el mentiroso? El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Y le quitan el nombre de Cristo y le ponen este nombre. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, Tomás no proclamó dos dioses. Tomás no dijo que tenía dos dioses. Tomás no volvió a decir que Jesús es su Dios y que el Padre es su Dios. Tomás no andaba reclamando eso. El testimonio de dos personas es verdadero. Hay un versículo de Tito 2:13 que dice ahí, Tito 2:13. Pero si querés, nos vamos a ese y nos vamos a ir a otro versículo para que veas que es similar, pero le quitaron
donde dice nuestro. Y en otro versículo en segunda de Pedro, que dice que Jesús es nuestro Dios. Pero si lees en el otro versículo, dice que Dios es nuestro Dios, el Padre. Pero no te voy a dar esos versículos. Solo son 47 versículos que están confirmando su creencia de esto que dijo Tomás. Pero la Biblia tiene 31.102 versículos. Y lo que predicaron los apóstoles, no andaban predicando eso. Andaban predicando que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, es a quien de que Dios levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es nuestro juez, el que va a venir a juzgar esta tierra. Ahora, Tomás no proclamó dos dioses, proclamó un solo Dios. Yo no estoy mintiendo. Tomás proclamó un solo Dios, glorificando en la resurrección de Jesús. Y confesó que Jesús es su Señor. Eso fue lo que él confesó, que Jesús es su Señor. Levantando y exaltado por Dios. Eso es lo que significa la palabra eso. Y confesó que Jesús es su Señor, levantado y exaltado por Dios mío, por su Dios. Porque para Tomás, él solo tenía un Dios. ¿En qué cabeza cabe eso? Que Tomás hizo a Jesús Dios. Si todos ellos creían lo que Jesús les había enseñado. ¿Qué cosa? Se murió Jesús 3 días y ahora Tomás cree que Él es su Dios. Tomás pudo ver el milagro que Dios hizo en Jesús al resucitarlo. Ahora, esto no es para todos. Esto no es para todos. Muchos de ustedes me van a tirar piedras. Me van a ver desde lejos y me van a decir, ese hermano está hablando cosas raras. No, yo estoy hablando cosas de la Biblia. Así era que Jesús hablaba. Por eso los hipócritas, los fariseos y los saduceos y todos esos tenían una roña con Jesús, tenían una roña con Pedro, con Juan. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra del Señor. A Pablo, lo mismo la mujer esta con el espíritu de divinación. Ustedes son siervos de Dios que predican la palabra de Dios, pero ustedes quieren a un pastor que venga a la iglesia, que brinque, que salte de aquí, que le diga, el Señor quiere hacer cosas grandes contigo, el Señor quiere levantarte, el Señor, pero tienes que donar, tienes que ofrendar para que Dios te levante, porque tienes que tener fe. Y te vienen a hablar esa palabra y dice, Señor, yo quiero servirte, voy a dar todo el dinero de la renta, Señor, voy a tener fe, tenga pastor, tenga evangelista, tenga todo el dinero. Porque eso es lo que andan buscando ustedes. Andan buscando que le pongan las manos en la cabeza y que los hagan temblar y que empiecen a hablar en lenguas. No me estoy burlando. Dice, enrolla tu lengua y habla en lenguas, te vienen a decir varios. Y entonces solamente porque brincan, andan con su saquito, andan con su Biblia. Aquí debajo del sobaco, como que si fuera un desodorante. Eso es lo que andan buscando aquel que tiene chispa, que los hace reír, que aquí, que allá. No. Bienaventurados los que creen y hacen estas cosas. Hoy dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú crees a lo que yo estoy diciendo, yo he leído la Biblia, yo no me he ido a otra cosa, yo no me he ido a los brujos, no me he ido a leerte la mano, yo no te estoy hablando nada de eso, yo te estoy leyendo la Biblia. ¿Será que yo soy el diablo entonces? Que me conozco la Biblia. ¿Será que yo le oro al diablo para que me revele, me ilumine todas estas cosas? ¿Será que yo soy del diablo para traerle esta enseñanza? ¿Y qué pasa que a sus pastores no les dan esta enseñanza? ¿O será que sus pastores no quieren hablar estas verdades? ¿Será que Nicodemo se acercaba a Jesús para que le hablara las cosas celestiales? Dice, nadie subió al cielo, sino el que bajó. ¿Qué tú crees? ¿Que Jesús subía al cielo? Al cielo, no. Antes, Jacob dice que miraba una escalera que subía y bajaba ángeles. Ahora, cuando Jesús fue bautizado,
Dice que el cielo se abrió. ¿Sabe qué significa el cielo? Que Jesús empezó a recibir la palabra de Dios, las cosas celestiales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no crees las cosas terrenales, ¿cómo creerás las celestiales? Pero estos mensajes no se los traen. Oh, hermano, qué bonita esa cosa. No, esto no es nada de bonito. ¿Sabe cómo aprendí esto? Escudriñando la palabra del Señor. No quedándome solamente en Juan 3, sino yéndome a Jacob cuando estaba en la escalera. Ir así, escudriñar la palabra del Señor. Así como se estudia la Biblia del Señor. ¿Qué tú crees? ¿Que yo me saco este mensaje de la computadora? No, hay que escudriñar. La computadora me ayuda a ponerlo todo junto. Pero el que escudriña, el que hace toda esta investigación, es lo que el Espíritu pone en mí para traerles a ustedes. Aquí está el otro mensaje que les iba a predicar. Mira, aquí está el otro mensaje, pero este lo saqué porque puede ser que el domingo me estén esperando para ahorcarme, meterme en la horca por traer estos mensajes. Puede ser que el sábado empiecen ya a hablar de mí y digan mi nombre, Juan Mendoza. No tengan miedo en decir mi nombre, Juan Mendoza. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Bienaventurados sois cuando os vituperan y dicen toda clase de maldad, sabiendo que es mentira. Porque por toda palabra que digan contra mí, Dios les va a pedir cuenta. Si yo estoy equivocado, yo voy a tener que dar cuenta a Dios por lo que yo estoy hablando. ¿Tú crees que el diablo no me pisotea, me tira por el piso para que yo no esté listo para venir un viernes a presentarle este mensaje? El diablo me quiere tirar por el piso, destruirme, para que yo no venga aquí a traerles este mensaje. Pero aunque esté derribado, destruido, como aprendí en la iglesia este martes que fui al estudio bíblico, leyeron el Salmo 51 y lo leímos todos en la iglesia. Mira qué bonito. Se comparte. La pastora lee un versículo y nosotros leemos el otro versículo y estamos en la unión. Así como Jesús dijo, mi Padre y yo somos el mismo Dios. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Y dice Juan 17, 22 creo que es, Padre, así como tú en mí y yo en ti, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Estaba hablando de una unidad. Estaba hablando de una misma mente. Estaba hablando de un mismo espíritu. ¿Verdad que Jesús no dijo en Juan 10:30, mi Padre, el Espíritu Santo y yo somos uno? ¿Verdad que no dijo eso? Entonces, ¿por qué le agregamos o decimos algo que el versículo no dice? Cuando el versículo dice, mi Padre y yo somos uno, estamos hablando de la misma unidad, del mismo pensamiento. El Padre dice que Jesús no hace nada que el Padre no hace. Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera, que hablara lo que hiciera. Y el Padre es el que hacía las obras en él. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Juan 10:38. Jesús mismo también lo dijo, si no me crees a mí, creerme por las obras que el Padre hace en mí. El verbo que Jesús iba a hablar era el verbo que Dios iba a poner en su boca. Era el verbo, la profecía que dijo en Deuteronomio 18:18. Levantaré un profeta como ustedes y pondré mis palabras y él hablará lo que yo le ponga. Y al que no le escuche. Y esa misma profecía Dios la cumplió y la dijo en Juan 12, 48, 49 y 50. Y Esteban confirma esa misma profecía cuando lo están apedreando, cuando les está hablando a los judíos.
Estoy hablando cosas que no son. Porque en Juan 8, 16 y 17 Jesús dijo, el testimonio de dos personas es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo, el Padre y el Espíritu Santo. No dice así, hermano Juan. Dice, porque no soy yo solo, sino yo y mi Padre. ¿Saben por qué no menciona al Espíritu Santo? Porque Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el que Dios envió. El hombre. Hombre soy yo, Juan 8:40, que he escuchado la voz de Dios. ¿Me querés apedrar, hombre, que soy yo? Entonces estos versículos no los leen. Es Señor mío y Dios mío. Eso sí lo leen y ahí se quedan. No escudriñan la Biblia completa. Y entonces vienen aquí que quieren contender con uno y no estamos aquí para pelear. No estamos aquí para pelear. ¿Verdad que no estamos aquí para pelear? Entonces, quedé callado un momento solo para que reflejemos de lo que hemos escuchado. Amén. Este mensaje va a estar en YouTube para que si quieres volverlo a escuchar, que lo escuches, que vayas a los versículos que te di. El próximo tema, ya como estás escuchando este versículo, les voy a traer el otro tema para que vean quién es el que está sentado. Te voy a traer ese otro tema. Y después te voy a ir dando este otro mensaje que se llama la palabra de Dios en un hombre. ¿Quién es ese hombre, hermano Juan? Jesucristo, el enviado del Padre. ¿No lo dice así en Juan 17:3? Que Jesucristo es el enviado. ¿Qué significa el enviado? El que Dios iba a usar como agente. El que Dios iba a usar para que lo representara. Me hubiera gustado predicarles eso, pero sentí del Espíritu Santo no traerlo hoy, porque hoy muchas personas me estaban esperando para ver qué es lo que iba a traer, pero el Señor cambió el mensaje para que ir estudiando un versículo que lo han cogido en una doctrina, lo han convertido en una doctrina. Ahora ya escuchaste la parte mía, no tienes que quedarte con la parte mía. Órale al Señor, tienes al Espíritu Santo, pero no te dejes guiar solamente por lo que te dice tu pastor. Lee la palabra del Señor. El mismo pastor tuyo te dice, escudriña la palabra del Señor. Y el mismo pastor tuyo te dice que si él te dice algo que no está escrito, que vayas y se lo diga. Pero también te dice, no te metas con el ungido de Dios. ¡Ay de aquel que se mete con el ungido de Dios! No. Tú vas con temor de Dios a preguntarle, pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué usted dice que Jesús se levantó si fue por mandamiento de Dios el Padre que Él dijera esas palabras? Tengo el poder para dar la vida y volverla a tomar por mandamiento de Dios Padre. Creo que está en Juan 18. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Pastor, ¿por qué usted dice que le abran los ojos así como se lo abriste a Jesse para que mirara que mayor era el que estaban con ellos? No fue a Jesse que le abrió los ojos, pastor. Fue a otro siervo. Porque Jesse le mintió al profeta Eliseo.
porque fue en el nombre de él, supuestamente, a pedirle al rey que le diera unas mudadas. Mintió, que dijo que iba a tener unos visitantes. Y Dios le reveló al profeta Eliseo y le dijo la lepra de Naamán, creo que era Naamán, venga sobre ti. ¿Y qué era lo que pasaba con los leprosos, pastor? ¿Dónde tenían que estar? Separados. Entonces, 2 versículos más adelante fue cuando pasa eso. Cuando Eliseo le dice, ábrale los ojos al siervo. Dice siervo. Y si leemos en el versículo anterior, creo que son los 40 y 39, está diciendo, cuando está hablando de ese, dice el nombre, cuando estaban orando por el niño que se le murió. Dice el nombre del siervo. Entonces, ¿por qué engañamos al pueblo? Decimos, ábrele los ojos como le abriste a Jesse. ¿Por qué no decimos lo correcto? ¿Por qué no decimos, será que no queremos dar nuestro brazo a torcer? Porque hemos predicado muchos mensajes así. Hay pastores que creen en el divorcio, otros no creen en el divorcio. Hay pastores que creen en diferentes cosas. Pero no solamente porque creen en diferentes cosas, te voy a echar para adelante, te voy a decir hijo del diablo. No. Tenemos que sobrellevarnos. ¿No fue ese mensaje de este domingo? Que tenemos que sobrellevarnos el uno al otro. Pero porque yo creo diferente, porque no creo este mismo versículo que ustedes creen, entonces yo soy el bastardo, yo soy el diablo, yo soy el hereje que tengo que estar lejos de ustedes para no contaminarnos. ¿Sabe qué se convierte su iglesia? Si usted es así, se convierte en una secta. En una secta que no deja que los hermanos tengan la libertad de escudriñar la palabra del Señor. No tengan la libertad de escuchar a otras personas. Y que el Espíritu Santo le dé discernimiento de espíritu. Porque cuando tú tienes una iglesia y le prohíbes a la familia, que le hables a tu familia, que te le hables a los que eran amigos tuyos que ya no están en la iglesia, eso se convierte en una secta. Y criticamos las otras iglesias. Y no te has dado cuenta que en tu misma iglesia la has convertido en una secta. Porque tus feligreses no pueden hablar conmigo. Pero algunos de ellos siempre vienen y hablan conmigo. Porque les gusta escuchar. ¿Será que están escuchando algo raro? ¿O están escuchando algo que Dios les está quitando el vendaje de sus ojos? Por eso, no conviertas tu iglesia en una secta. No le prohíbas a los hermanos visitar a las hermanas. No les prohíbas hablar, decirle, feliz cumpleaños, hermano Juan. Oh, me di cuenta que cumplió fulanito y menganito, Larry y Joy. Felicítamelos. Ya ni eso. ¿Puedes creer eso? Que no tienen el permiso ni de llamar por teléfono para decir Happy Birthday. No tienen esa libertad de venir aquí a YouTube, a Facebook, a TikTok, a ver un mensaje mío, porque los hace sentir que están en pecado. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama manipulación espiritual. Y Jesucristo nos vino a librar del yugo de la esclavitud. Entonces, si tu iglesia se está convirtiendo en una secta que solamente entre ustedes pueden decirse, ¡ay, felicidades! Solamente entre ustedes pueden tener reuniones. Pero hagan las reuniones de lunes a viernes. No se compliquen sábado y domingo, porque sábado y domingo tenemos que tener el teatro para que yo venga a actuar. Qué bonito así, ¿verdad? Que la otra gente prepare todo y que venga solo sábado y domingo a traer un teatro.
traer palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Pero esto fue lo que tenía que hablar y lo hablé. Al que le quede la gorra, que se lo queda. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste compartir tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga, Señor, a todos los hermanos y hermanas que estuvieron aquí escuchando, Señor. No permita que esta enseñanza sea de tropiezo, Señor. Permite que los lleves tú a la Biblia y que por medio de sus ojos, por medio del Espíritu Santo, que tú les ilumines lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. Yo vine a cumplir con la asignación, como he aprendido ahora de mi nuevo pastor. Como él dice, él vino a traer la asignación y la traje. Vino a poner la mesa, el banquete. Y el que quiera comer, ha comido de esta comida espiritual. Padre, bendice a todos que están allá. Y si hay alguno que está ahí, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, vamos a orarlo. Mira, ¿quién está a mi diestra? Jesús. Esta es mi mano derecha. Aquí ha estado Él conmigo. Y dice que donde estén dos reunidos, y aquí, gloria a Dios, que tuvimos por lo menos algunas personas aquí conmigo. Gloria a Dios. Gracias por su apoyo, por estar aquí aprendiendo. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él no se queda con la gloria, se la damos a Dios, pero por medio de Jesucristo. Eso está aquí en este mensaje que les iba a enseñar. Amén. Porque Jesús no se queda con la gloria, pero Él es digno de gloria también. Amén. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y Dios le ha dado gloria a Él. Amén. Eso estaba aquí en el mensaje este. Pero va a ser en otro momento. Amén. Ahora, si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es Él. ¿Qué dice ahí? El Señor. Que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que nos enseña. Lo simple. Confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Y confesar y creerlo en tu corazón y confesar con tu boca eso que te dije. ¿Lo crees? Pues vamos a hacer esa oración. Sencilla. Repite conmigo. Padre, Padre es nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones, reconozco que soy pecador, pecadora, Señor. Ayúdame, Señor, que el Espíritu Santo limpie mi mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor, y apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a seguir aprendiendo más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, si estás aquí hasta el final, y no te has hecho miembro de YouTube, hazte miembro de YouTube. Dale subscribe, es gratis, aquí no se cobra nada. Aquí no se cobra, aquí no se te cobra ni la sonrisa. Aquí todo es gratis. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Qué es lo que yo recibí por gracia, Juan? Las enseñanzas de Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que estoy haciendo, compartiéndola, compartiendo la palabra de Dios. Amén. Compartiendo la palabra del Señor. Mira, Reina Valera 1960. De ahí leí los versículos. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. A todos los hermanos, hermanas, gracias. De verdad se los agradezco que estuvieron aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta el otro viernes, si Dios los permite. Amén. Chao.